Buenos días. Hoy en nuestra sección tenemos como invitada especial Liliana Salamanca. Am, Liliana es defensora de derechos humanos y activista del movimiento social por la paz y de mujeres en Colombia. A lo largo de 18 años, Liliana ha trabajado y adquirido extensa experiencia en la implementación interinstitucional de estrategias de participación, convivencia, construcción de paz y reconciliación con enfoque territorial, de género y diferencial. Liliana es docente universitaria e investigadora académica en ciencias sociales, especialmente en el área de derechos humanos, conflicto armado en Colombia, construcción de paz y perspectivas de género. Entre el 2018 y el 2022, Liliana fue asesora nacional para el objetivo de reconocimiento de la Comisión de Verdad, particularmente en la construcción de diálogos privados y políticos entre víctimas y victimarios en los territorios de Colombia. Liliana va a compartir hoy su trabajo con la Comisión de Verdad. El tema que va a desarrollar es mujeres y población LGBTIQ en la construcción de paz en Colombia. Muchas gracias, Liliana, por acompañarnos hoy y compartir tus saberes. Bienvenida. Gracias, Sonia. Muy buenos días a todos y a todas. Em, Decirles que sí, digamos que esta presentación tiene el objetivo de mostrar un poco el trabajo que realizamos en la Comisión de la Verdad, pero el título también de la presentación tiene una intención y es contarles un poco cómo ha sido el trabajo fundamentalmente del movimiento de mujeres a lo largo de la historia de la guerra, que ha insistido y ha persistido para que se firmara un acuerdo de paz, para que se implemente, por supuesto, el acuerdo de paz, pero sobre todo para que exista una paz, digamos, real en los territorios. Entonces, un poco es poder expresarles cuál ha sido esa experiencia eh, y también la experiencia que va más allá de mi labor como funcionaria de una entidad del Estado como la Comisión de la Verdad. Em, yo quisiera también que ustedes supieran que hoy les expongo y les hablo em, fundamentalmente como mujer defensora de derechos humanos, como activista del movimiento de mujeres, como activista de la paz, como ciudadana, por supuesto, que quiere la paz en Colombia, como víctima también, y que esta experiencia, digamos, ha servido desde todos estos lugares para estas reflexiones que les quiero presentar el día de hoy. Em, lo primero es plantearles un poco por qué este título, por qué hablar de las mujeres y de las personas LGBTI como constructoras de paz. Creemos, y una de las primeras reflexiones que quiero poner y compartir, es la importancia que ha tenido el ejercicio propio del activismo de los derechos humanos de las mujeres en la construcción de paz en Colombia, que se tejió muchísimo antes que la creación del acuerdo de paz. Es decir, el movimiento social de mujeres fundamentalmente ha sido un movimiento que ha trabajado todo el tiempo que ha estado la guerra. Desde que ha habido la guerra, las mujeres se han resistido, se han organizado, han sido victimizadas, pero también han buscado las maneras de ser sobrevivientes y de transformarse en actoras políticas. Y por eso, digamos, es una discusión que se tiene en el movimiento de víctimas y en el movimiento de mujeres, pero, pero yo creo que es importante que hagamos ese tránsito. Y creo que para el país es importante que se reconozca a las mujeres en ese tránsito, no solamente como víctimas, sino las transformaciones que han tenido desde ser víctimas, pero también a llegar a unos escenarios más políticos y transformadores. Por eso, digamos, hago un énfasis pues, en el trabajo del movimiento Mujeres, porque he estado allí, pero también en el movimiento LGBTIQ+, que ha venido también impulsando precisamente, haciendo reflexiones
poniendo en la discusión pública pues, sus derechos precisamente, el reclamo de sus derechos y cómo la guerra también ha profundizado esas violencias y esas discriminaciones contra ellos y ellas. Entonces, es un poco esta intención también del título de la presentación. En ese sentido, eh, lo pongo allí como en esa ruta, en ese tránsito, que no es necesariamente una ruta lineal, digamos, no a todas ni a todos nos pasa de esa manera. Creo que incluso estar en un escenario de guerra nos pone a circular a veces en distintos momentos de los que presento acá. Sin embargo, quisiera presentar un poco esta transformación eh, con algunos elementos que hemos encontrado, que encontramos en el informe de la Comisión de la Verdad, los hallazgos que tuvimos y algunas de esas verdades, digamos, más críticas en este tema de los efectos de la guerra en las mujeres y en las personas LGBTIQ+. Uno, por supuesto, es el lugar de las víctimas, es decir, cómo también lo ha dicho la Corte Constitucional en Colombia, y cómo lo que encontramos en las entrevistas y en los análisis que tienen las victimizaciones del conflicto a lo largo de estos 60 años, cómo hay una feminización del desplazamiento forzado con fines de despojo. Decirles que hay muchas, digamos, muchas formas de victimización hacia las mujeres, pero que esta es una en particular que quisiera resaltar y es que encontramos que para los actores armados era conveniente desplazar a las mujeres porque las mujeres quedaban como sobrevivientes en las lógicas de la guerra, es decir, a los esposos o los hijos estaban desaparecidos o muertos, quienes quedaban a cargo de las familias de sus hijos biológicos, pero también de los hijos que iban recogiendo, que quedaban huérfanos, que quedaban abandonados, los iban acogiendo como una gran familia, y eso implicaba que era un grupo de personas que habitaban un territorio que iba a salir de allí, es decir, que desplazar o amenazar a una mujer o a las mujeres de una comunidad era desplazar la comunidad en su conjunto. Y eso era un lugar de favorecimiento para el actor armado que quería ocupar territorio. También de quienes querían apropiarse de esos terrenos. Entonces, digamos que uno de los hallazgos más dolorosos también, si se quiere, es que las mujeres no solamente vivieron las violencias múltiples sobre su vida, sobre sus cuerpos, la del desplazamiento forzado, sino que fueron además instrumento para el despojo, es decir, para expropiarle sus tierras y para que esos otros actores armados y políticos también que estaban detrás de esta práctica de violencia pudieran ocupar los territorios y abandonados, por supuesto, por las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas no van solas, van con sus familias, van con sus padres, con sus abuelos, con la comunidad entera, y eso facilitó el despojo de tierras en Colombia. Y el otro punto que quisiera resaltar en términos de victimización tiene que ver con las violencias basadas en género y en sexo, pero también las violencias políticas. En términos de las violencias basadas en género, respecto a las violencias sexuales, puntualmente, quisiera como hacer un énfasis sobre la vida afectiva y sexual de las mujeres, como fue controlada. Es decir, hablar de violencias sexuales, desde la comisión quisimos ampliar un poco la categoría y no dejarlo solo como violaciones, sino como esas otras formas en las que se controlaba la vida afectiva, amorosa, erótica, sexual de las mujeres por parte de actores armados. Y eso lo encontramos mucho, incluso con estas prácticas de violencias sexuales contra menores de edad, cuando se les condicionaba, por ejemplo, o se les amenazaba o incluso fueron asesinadas por tener relaciones afectivas con ese otro que era el enemigo del actor armado, de cualquiera de los actores armados que estuviera en el territorio. La humillación, la tortura, fueron parte de muchas de esas prácticas que incluso fueron normalizándose dentro de la misma comunidad, y encontramos varios ejemplos en distintos territorios donde, por ejemplo, las mujeres jóvenes, adolescentes que empezaban a tener sus relaciones afectivas o de noviazgo o relaciones eróticas con los policías o los militares,
eran agredidas, humilladas, torturadas por las guerrillas, o viceversa, cuando tenían relaciones afectivas con algunas de las personas del territorio que tenían vínculos con las guerrillas, las insurgencias, era el ejército o la policía quien atentaba contra sus vidas, con su integridad y su dignidad. Entonces, esa es como un elemento que quisimos también resaltar, y es no solamente la agresión a su cuerpo y a su integridad, sino como parte de la lógica, digamos, del botín de guerra vinculado a los actores armados. Y otra violencia que quisimos resaltar fue, o ha sido, digamos, también un hallazgo importante, y es la violencia política contra las mujeres. En todo el país, creo que en todo el mundo, no es un secreto que para las mujeres es muy difícil acceder a esos escenarios políticos y escenarios de decisión política. Es decir, hacer una carrera política cuesta mucho porque hay todo un andamiaje, digamos, social, patriarcal, que hace que hayan muchos obstáculos para que las mujeres decidan eh, y puedan tener acceso a estos escenarios y a estos liderazgos políticos. Y lo que encontramos en Colombia cuando hicimos las entrevistas fue que muchas de esas mujeres que lograron llegar a estos escenarios de poder y de participación política desde liderazgos fuertes en sus movimientos políticos, en los partidos, o incluso en el ejercicio comunitario, cuando fue amedrentado, fue amenazado, fue desplazado, eh, normalmente fueron mujeres que nunca pudieron regresar al escenario político, porque tenían una doble carga, es decir, eran dobles barreras a romper. Era volver a romper la barrera, digamos, cultural y patriarcal, de volver a romper todos los obstáculos para volver al liderazgo. Y segundo era afianzarse de nuevo en un escenario político a propósito y a pesar de los riesgos que implicaba producto de la guerra. Entonces encontramos muchas de estas lideresas, eh, mujeres que fueron concejalas o que estuvieron de candidatas a las alcaldías, a las gobernaciones, que las amenazaron, las desplazaron, y que después de eso no solamente era difícil porque iban a poner en riesgo su vida, sino que además había una carga adicional que era la de sus familias diciéndoles un poco, eso le pasa a una mujer por estar en el escenario público, mejor quédese en la casa, no vuelva al ejercicio político, es mejor, usted es madre, entonces priorice ser madre a ser una lideresa política. Y entonces esa doble barrera que generó la guerra pues impidió que muchas de ellas en sus liderazgos volvieran al escenario de decisión política, y lo que hicimos es que es un lugar de pérdida de democracia. Digamos, es una reflexión que hace la comisión, y es, aquí hay un lugar donde la democracia colombiana perdió porque perdió la oportunidad de que mujeres tuviéramos paridad y tuviéramos representación política en estos escenarios, y que volver a sacar liderazgos femeninos, pues sabemos que es todo un reto y una dificultad. Esto solamente por nombrar algunos de los hallazgos como importantes en las victimizaciones. Sin embargo, paso yo a este lugar de sobrevivientes porque las mujeres también, digamos, a raíz de este lugar de victimización, pues buscaron las maneras de resistir, las maneras de afrontar este tipo de violencias. No nos quedamos quietas, y eso ha hecho efectivamente que busquemos alternativas y creatividad para movilizarnos, para asumir nuevos retos, para continuar la vida, básicamente. Y eso lo que hizo fue pues, fortalecer los procesos organizativos, crear nuevos grupos y escenarios de participación social, comunitaria, desde las mujeres que han vivido estas, digamos, las distintas violencias, em, que se buscaron también diversas formas de afrontamiento, es decir, de asumir la realidad que se estaba viviendo como víctima, y esas nuevas formas implicaron, digamos, muchos escenarios, el escenario religioso, digamos, la fe, y lo vimos mucho. La fe fue una herramienta, digamos, muy, muy pronunciada por muchas de las mujeres en todo el país.
hay digamos, una posibilidad de esperanza a través de organizaciones vinculadas a las distintas iglesias y credos, y fueron escenarios de compañía, también a través del arte, de la cultura, por supuesto, de las tradiciones, del alimento y del cuidado de la naturaleza. Creo que allí, digamos, se reunieron muchas alternativas en las que las mujeres vieron la posibilidad de, mientras que lavaban en el río, contarse sus experiencias de violencia, generar solidaridad, emprender liderazgos, digamos, acompañar la comunidad y sacar adelante también a sus hijos y a la comunidad entera. Entonces, digamos que aquí uno ve que hay unos escenarios donde las mujeres crean y recrean todo el tiempo la vida y es una posibilidad pues también de continuar a pesar de seguir viviendo en muchas ocasiones nuevas victimizaciones o revictimizaciones. Em, Esto implicó un lugar de resistencia, por supuesto, que también creemos que es importante resaltar desde el informe de la comisión, porque finalmente decíamos, si no hubiese sido por este trabajo de resistencia y estas formas creativas de afrontamiento de las mujeres principalmente, pues nuestro país estaría mucho peor. Es decir, todos los días, a pesar de la guerra, siempre hay una mujer que se levanta en la mañana, hace un café y motiva a su familia y a la comunidad a que hay que seguir luchando. Entonces, creemos que el rol de las mujeres en sobrevivir y sobreponerse, pues ha sido fundamental, digamos, a lo largo de todos estos años de violencia. Y esto ha permitido, por supuesto, que todas esas mujeres que hemos estado en esos escenarios, que hemos tenido que volver a pensarnos la vida con las nuevas condiciones, con esos nuevos contextos de violencia, pues asumamos retos de liderazgo político importante. Y esto creo que el acuerdo de paz lo ha demostrado. Solo por poner un ejemplo, yo aquí coloco algunos elementos y es que el acuerdo de paz fue un acuerdo que fue incidido, presionado por el movimiento social de mujeres fundamentalmente, y mujeres de todos los tipos, mujeres rurales, mujeres de las comunidades negras, mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres académicas, mujeres urbanas, mujeres de postura ideológica de izquierda, democráticas, liberales, conservadoras incluso, es decir, que aquí hubo una insistencia en que, por ejemplo, y lo pongo yo aquí de manera específica y lo teníamos como lema, que las mujeres no queríamos ser pactadas, sino pactantes. Es decir, que la paz en Colombia no se puede construir desde una mesa de actores que han hecho la violencia, sino que ahí tenía que estar las voces también de las mujeres, las demandas de las mujeres y, por supuesto, la garantía de los derechos de las mujeres. Entonces, esto logró unos liderazgos importantes. Contarles que pues estos escenarios lograron puestos, digamos, sillas específicas para mujeres. Las instituciones creadas con el acuerdo de paz han pedido fuertemente una paridad y la participación, no solamente en algunos roles, sino en todos los escenarios, incluyendo los escenarios de poder, y no solamente de las mujeres, digamos, en la mesa por parte del gobierno o del movimiento social, sino incluso exigiéndole también en el caso a FARC, que hubiesen mujeres también que entregaron armas, pero que también tienen estas capacidades y que pueden también estar en escenarios de poder, no solamente, digamos, las personas que hacían parte del secretariado, sino muchas de estas mujeres que fueron guerrilleras y que hoy entregaron armas, que también tienen la formación, la posibilidad, las capacidades para asumir retos como los que está generando la implementación del acuerdo de paz. Y esto pues nos ha puesto en distintos escenarios y nosotros lo decíamos incluso en la misma Comisión de la Verdad. Aquí muchas de las mujeres que estamos aquí pues venimos del movimiento social, incluso hemos sido víctimas y sin embargo hemos aprendido y tenemos una experiencia y sabemos
aportar cosas para la paz. Entonces, no solamente hemos estado en la victimización ni en el lugar de la resistencia, sino que tenemos propuestas, porque sabemos qué es lo que se podría hacer. Y tenemos que decirlo y tenemos que hacerlo en los escenarios de decisión, como las instituciones del Estado. Esto por mostrar un poco el escenario, digamos, de esta ruta. Aquí hay algunos elementos que ya implican como estos hallazgos que tuvimos en la comisión de las violencias contra las mujeres y contra las personas LGBTI. Yo quisiera resaltar como dos asuntos. Uno es el hallazgo de cómo la guerra profundiza ese pacto patriarcal, digamos, y cómo entre los actores armados, todos, independientemente de su ideología, hay un negacionismo profundo sobre las violencias basadas en género y fundamentalmente sobre las violencias sexuales. No importa si eran el ejército, la policía o las guerrillas o los paramilitares, lo que encontramos en común es que hay una necesidad de negar estas violencias, decir que no existen y culpabilizar a las víctimas, a las mujeres y a las personas LGBTI. Esto hizo que hubiese una invisibilidad del impacto que generó las violencias, por supuesto. Si hay una violencia que no es reconocida, pues mucho menos van a identificar y reconocer el impacto que generó en la vida de estas personas, sus familias, sus comunidades. Y lo que vimos es que esto construye como un ciclo de violencia, porque al ser las víctimas culpabilizadas, pues hay una carga de estigmatización hacia ellas, sobre todo estigmatización cuando hay estrategias de afrontamiento. Y en esa medida lo que vemos es que se crean unas prácticas de revictimización o de volver a victimizar cuando hay ejercicios de resistencia. Es un círculo de violencia que produce la guerra y que abraza, digamos, ese pacto patriarcal. Lo vimos dentro de las guerrillas, en los testimonios de cómo los mismos exguerrilleros narran estas cosas, y las exguerrilleras narran también lo que vivieron dentro de las filas, pero también cómo lo narran integrantes del ejército, con la naturalidad en la que expresan cómo funcionan esas prácticas que para ellos son cotidianas y que a la luz de los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, pues son prácticas de discriminación y de violencia, por supuesto. Y esto, digamos, prolongado con lo que denominamos continuum de violencias, es decir, asumido y legitimado por las familias y las comunidades. Y a esto me refiero con un ejemplo que a mí me parece importante poner, y es lo que ocurrió, por ejemplo, con las mujeres víctimas de violencias sexuales, de violación específicamente y otras prácticas, y sobre todo cuando muchas de ellas tuvieron hijos producto de estas violaciones. Hay territorios en el país donde lo que veíamos era que, primero, los actores armados negaban que hubiesen sido violaciones, y escuchábamos, por ejemplo, excomandantes de la guerrilla decir que ellos tenían sus parejas afectivas y sexuales, un comandante de 48 años y su pareja, entre comillas, una niña de 13 o 14 años. Y para ellos es una relación normal, consentida, tranquila, libre. Y entonces cuando ellas decían, aquí hubo una práctica de violencia, obviamente la negaban y decían, usted nunca dijo que no quería estar conmigo, desconociendo lo que implica, pues por supuesto, el amedrentamiento de los hombres armados en la vida de las mujeres y más de una niña. Entonces había una negación allí. Cuando ellas quedaban, vivían o quedaban vinculadas a estas relaciones violentas, se generaba un lazo en el que, claro, si ellas querían hacer algo para resistir o para sobrevivir a esta situación, pues eran, por supuesto, incluso castigadas por, por estar inconformes con una supuesta relación consentida. Y cuando muchas de ellas quedaron en embarazo, por ejemplo,
lo que ocurrió en sus grupos familiares fue, pues por supuesto, un rechazo, pero no un rechazo porque hubiese sido producto de una violación, sino un rechazo a ella, culpabilizándola de tener una relación supuestamente consentida y afectiva con un actor armado. Entonces, digamos que ahí ese es un poco ese círculo que les contaba hace un momento, donde terminan estas mujeres, niñas, siendo expulsadas de sus núcleos familiares, eh, amenazadas y amedrantadas por los actores armados, desplazadas porque fueron estigmatizadas y señaladas, por supuesto, casi que en algunos casos agredidas por la propia comunidad, y cuando sufren estos desplazamientos y llegan a estos nuevos territorios, pues tienen que asumir una vida eh, de, de una vida en un territorio que no conocen, llegando a las ciudades en escenarios de otro tipo de violencias que tuvieron que sufrir, sobreviviendo a un embarazo en condiciones de pobreza absoluta, pero además lo que encontrábamos en varios de estos testimonios eran casos donde se estigmatizaba también los hijos que eran producto de estas violaciones. Entonces, hay varios informes y entrevistas que encontramos donde se hablaba de los paraquitos o de los guerrillos, que son los hijos producto de estos actos de violación. Entonces la estigmatización no solo era a la madre, sino ahora a los hijos que estaban por nacer o los que nacieron. Y era un señalamiento de parte de la comunidad que muchas veces impidió que volvieran a su territorio y que tuvieron que tener desplazamientos múltiples, incluso dentro del mismo departamento, dentro de una misma ciudad. Esto para mostrar un poco este ciclo. Y en términos de la población LGBTIQ+, lo que encontramos fue, en el marco de esta lógica también de este círculo y de este pacto, digamos, patriarcal, es que las violencias que ejercieron en contra de las personas LGBTIQ+, fueron violencias basadas precisamente en el prejuicio, independientemente también de la postura ideológica y política del actor armado. Es decir, tenían una visión, y lo encontramos en varias comunidades. Los actores armados relacionaban las personas LGBTIQ+, que su identidad de género no binaria, que su orientación sexual no heterosexual, cualquier otra que fuera no en el estándar de normalidad para ellos, era homologado a un peligro social, era homologado incluso a un criminal o a un enfermo, y eso hizo que los actores armados asumieran y tomaran decisiones sobre la vida de estas personas, eh, que por supuesto agredieran su integridad, y que además pusieran en peligro o incluso que fueran no solo amenazados y desplazados, sino asesinados o torturados. Y pongo esto porque, digamos, uno de los hallazgos más dolorosos, digamos, que encontramos eh, fue cómo los actores armados no lo narraban en las entrevistas, que eh, ellos asumían que efectivamente las personas que tenían una orientación sexual no normativa, digamos, eh, eran un peligro para estas comunidades y que su labor como actor armado, llámese guerrillas o paramilitares, era cuidar al territorio, cuidar la comunidad, y por lo tanto lo mejor que podían hacer era advertir a estas personas que tenían que cambiar, es decir, una agresión sobre su identidad y su forma de vivir. Si no pasaba eso, incluso vimos que hubo mucha práctica de tortura, de prácticas que ellos asumían como correctivas, es decir, de generar violencias sexuales, pensando que esto iba a corregir, entre comillas, como si la orientación sexual fuera un error, a corregir su comportamiento, y que si no lo hacían, pues lo que seguía en esa cadena de violencia era el desplazamiento forzado o incluso el asesinato. Entonces, dos cosas aquí, digamos, de hallazgo muy doloroso en términos de las verdades que encontramos. Uno, que hubo prácticas
que fueron, digamos, hechas por todos los actores armados, pero que fueron legitimadas por la comunidad. Muchos de estos actores nos contaban cómo líderes de la comunidad, líderes religiosos, personas reconocidas dentro de los territorios, las comunidades, las veredas, eran quienes entregaban los nombres de las personas LGBTIQ+ del territorio a los actores armados para que generaran estas prácticas. Es decir, una idea de limpieza social emitida y en complicidad con las comunidades, incluso liderada por la comunidad y utilizando como medio al actor armado. Eso pues es una realidad que encontramos en varios de los territorios. Y lo segundo, decir que esto lo que, digamos, también hizo fue que hubiesen violencias sexuales y de tortura y, bueno, desplazamiento, que fueron las que más encontramos contra la población LGBTI, fueran también por su expresión de género, que aquí, digamos, es algo, digamos, muy, muy difícil por esa concepción, digamos, tradicional, binaria y conservadora de los actores armados y de la cultura, digamos, patriarcal vinculada a la militarización. Entonces, como se tiene un estereotipo y unas formas de comportamiento estandarizadas, todo lo que se saliera de ese estándar para ellos era una amenaza. Y encontramos también casos muy difíciles donde las personas, hombres que, por ejemplo, tenían expresiones muy femeninas sin que tuvieran una orientación sexual homosexual, era, digamos, una amenaza latente. Entonces, hubo muchas violencias producidas por el prejuicio, por supuesto, prejuicios basados en esos estereotipos, donde los actores armados violentaron a las distintas personas. Aquí hay un caso, digamos, que quería narrar también como ejemplo, y fue en un territorio en Colombia donde las guerrillas practicaron de manera forzada pruebas de VIH a las personas LGBTIQ+ del territorio, porque asumían que una persona que tiene una orientación sexual no heterosexual era portadora del SIDA y por lo tanto era una persona enferma que tenía que muchas veces ser expulsada del territorio porque iba a contaminar al resto de la comunidad. Todo ese imaginario prejuicioso, discriminatorio, hizo que forzadamente cogieran a las personas LGBTI de este territorio, les hicieran las pruebas de VIH, las hicieran incluso públicas, es decir, que todo el pueblo conociera si eran o no enfermas, como lo planteaban ellos, y que hubiese, por supuesto, un estigma y una agresión, y pues bueno, eso produjo desplazamientos forzados, por supuesto, y en algunas ocasiones, bueno, conocimos incluso algunos casos de suicidio precisamente por esta presión a varias de estas personas. Sin ningún, digamos, sin ninguna otra explicación, sino el prejuicio vinculado, por supuesto, a los actores armados. Aquí hay algo que creo también que fue o que ha sido importante, y es como todas estas victimizaciones, estas prácticas, estos hallazgos de verdad que encontramos de lo que ocurrió en la guerra con las mujeres y las personas LGBTIQ+, eh, también como procesos organizativos, eh, ha sido también la importancia de cómo todas estas victimizaciones al estar en este proceso, en este lugar de transformación, pues generaron también un trabajo de incidencia, digamos, importante dentro del acuerdo de paz, vinculado a la demanda de sus derechos y a cómo visibilizar que estas agresiones y discriminaciones históricamente, digamos, constituidas contra estas poblaciones, históricamente instauradas, ¿cierto?, estructurales, se profundizaron en la guerra y cómo los actores armados, los perpetradores, pues tuvieron sus propias prácticas para profundizar estas discriminaciones.
Y eso, digamos, lo hace el movimiento social, tanto de mujeres como LGBTIQ+, tratando de decirle, la guerra profundiza esto, pero si no estuviéramos en guerra, lo que encontramos es que también hay unas violencias estructurales que no podemos negar y que hay que seguir trabajando, así logremos un país sin guerra. Y aquí contarles algunas cosas, y es que el movimiento de mujeres nos organizamos, hay muchas organizaciones de mujeres eh, con distintas visiones, alcances ideológicos, eh, como decimos nosotras, de muchos colores y sabores, pero logramos juntarnos en una cumbre, hacíamos el análisis de cada uno de los puntos, entregamos documentos a la mesa de negociación, lo mismo pasó con el movimiento LGBTI, explicando incluso a los pactantes de la mesa de negociación qué significaba ser una mujer lesbiana, qué era, los lugares de prejuicio, es decir, casi que hubo un ejercicio de sensibilización, pedagogía, incluso a estas mismas personas, para que entendieran que hacer la paz no era solo la dejación de las armas, sino era reconocer los derechos de toda la población. Um, En ese sentido, pues contarles que ese trabajo de incidencia en estos 6 puntos del acuerdo de paz logró que incorporáramos un enfoque de género en la comisión, en el acuerdo de paz, y lo que hacíamos era cómo volvemos a cada uno de los puntos, pero para toda la población. Em, entonces, eso logró que hubiésemos o que obtuviéramos 100 medidas concretas, digamos, como llamamos nosotros, como acciones afirmativas, que el enfoque de género tenía que estar transversalizado en todos los puntos del acuerdo, en los 6 puntos que ustedes ven aquí, pero que adicionalmente tuviéramos 100 medidas concretas y específicas que vincularan precisamente el resarcir los derechos, el garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+, y de las mujeres para hablar de una construcción de paz completa. Em, entonces era como en la reforma rural integral, que es la transformación del campo, eliminar la pobreza, allí están las mujeres, allí están las personas LGBT. Lo mismo en términos del ejercicio de la participación política. No solamente era que las FARC pudieran hacer política, sino que necesitamos incentivar la paridad en la participación de las mujeres dentro de los partidos que ya existen, reconocer la participación política de otro tipo de movimientos sociales y políticos, donde están vinculadas las mujeres y las demandas políticas de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, y en el diseño de política pública, lo mismo en el tema de las drogas, en la implementación, y contarles, por ejemplo, que en el punto 3, por ejemplo, que era de terminar la guerra y el desarme, para la mesa de negociación era muy difícil entender cuál era el rol o cómo era meterle enfoque de género a ese punto, porque era un tema de hombres. Los hombres son los que están en armas, si las dejan, ahí no hay que, según ellos no cabía el enfoque de género. Y lo que nosotros les explicábamos es, claro que estamos allí, porque a veces las violencias sexuales contra las mujeres, por ejemplo, se incrementan en los lugares de desarme, porque ya no lo hacen los actores armados, sino que lo hacen, hay unos escenarios de riesgo para las niñas y los niños cuando, por ejemplo, llegan los ejércitos a cuidar estas zonas de desarme, pero que en su vida cotidiana lo que hacen es pues, generar acoso y violencias sexuales contra menores de edad en los territorios donde ocurren este tipo de cosas. Lo probamos con mucha gente, incluso lo pedagogizamos con Naciones Unidas y decíamos, incluyendo a quienes vienen de Naciones Unidas, tienen que entender que estos territorios no son de uso, ¿sí? Y de abuso de las niñas y las mujeres, sino que el desarme tiene que tener unos límites en el comportamiento de quienes están aquí y cómo ocupan el territorio. Esto por ponerles solo un ejemplo de que a veces la discusión era difícil porque ellos no comprendían qué significaba incorporar el enfoque y bueno, logramos hacerlo. Y por supuesto, y pongo aquí en el centro el punto 5, que es el de las víctimas, porque obviamente era un punto fundamental del acuerdo de paz donde la participación de las mujeres y de las personas LGBTI tenía que estar en el centro.
este acuerdo de paz habla de las víctimas como el centro del acuerdo de paz, y allí es donde se construye precisamente en el punto 5 el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es el sistema de justicia transicional, donde aparecen pues 4 componentes o mecanismos importantes, 3 nuevos, uno que ya venía funcionando, la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el órgano judicial, el que genera sanciones en materia de justicia restaurativa, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es la entidad encargada de hacer y acompañar esta búsqueda eh, de la desaparición que se generó en el marco del conflicto armado. También está la Unidad para las Víctimas, que es una entidad que estaba creada desde antes del acuerdo de paz, pero que entra aquí a reforzar su función, por supuesto, de reconocimiento de las víctimas, pero también de medidas de reparación, y la Comisión de la Verdad como un órgano, un mecanismo extrajudicial que tiene o que tenía como tarea precisamente narrar qué fue lo que pasó en el conflicto colombiano, reconstruir un poco esa verdad desde las voces de las víctimas, pero también desde las voces de los responsables y de los perpetradores. Entonces, aquí en este punto de víctimas, la participación del movimiento de mujeres, de las mujeres víctimas, de personas LGBTI víctimas, digamos, fue fundamental, fue una participación activa. Este punto fue el de los puntos más difíciles de la negociación y de que más tiempo duró, fue un aproximado de año y medio, solo en el punto de las víctimas. Y fue porque si era el centro, lo que decíamos nosotros es, no se puede pensar la construcción de un país sin las mujeres, sin los derechos de las personas LGBTI. De nada nos sirve el desarme, modificar los partidos políticos, buscar la manera de quitar el paramilitarismo o el tráfico de drogas, si eso no repercute en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. Y allí digamos que hubo una participación muy activa desde los movimientos sociales, pero también desde las víctimas organizadas y no organizadas. Y en ese sentido, ya propiamente desde la Comisión de la Verdad, yo quisiera resaltar aquí como algunos asuntos, como algunos retos, pero también algunos logros que creemos que hizo este trabajo de las mujeres y de personas LGBTIQ+, en el acuerdo de paz, en el punto 5 de las víctimas, en el mecanismo de justicia transicional y en este caso en la comisión. Por ejemplo, la paridad en la participación en escenarios de decisión. La comisión tuvo 11 comisionados y comisionadas, de las cuales 5 fueron mujeres. Más del 70% de las funcionarias de la Comisión de la Verdad fuimos mujeres. Contarles que esta fue la primera Comisión de la Verdad en el mundo que ha tenido por mandato legal y constitucional un grupo de trabajo de género que debería o que tenía que transversalizar esta lente, este enfoque en la verdad del conflicto que se iba a narrar. Y también contarles que pues, hemos sido la primera Comisión de la Verdad en el mundo que narra en todo su conjunto las violencias basadas en género en contra de las mujeres y personas LGBTIQ+, en el conflicto. En otras comisiones de la verdad hubo, se narraron casos sobre violencias sexuales en algún momento de el informe. La comisión, digamos, ve esto como obviamente un ejercicio transversal y por eso no nos referimos solo a violencia sexual, sino a violencias sexuales, no solamente a violencias sexuales, sino a violencias basadas en género, y no fue solamente un capítulo, sino que estuvo transversalizado en todo el informe y en toda la lectura de la verdad del conflicto. Entonces, por eso, digamos que hemos logrado algunos, creemos que la comisión y la JEP, digamos, fundamentalmente, son un buen ejemplo de cómo un Estado sí puede incorporar el enfoque de género, una institución o unas instituciones pueden reconocer el trabajo de las mujeres y de las personas LGBTI, no solo como víctimas, sino como sujetos políticos. Hubo retos internos y externos, por supuesto, para este trabajo de género en la comisión. Internos,
lo decíamos siempre, pues aunque la mayoría, yo creo que si no todos y todas las personas de la Comisión de la Verdad somos activistas y defensores de derechos humanos, en su mayoría igual pues estamos atravesados por una cultura patriarcal y obviamente la aparición de expresiones machistas eh, y sexistas, ¿cierto? Dentro de la comisión pues tuvieron lugar y eso hizo que nos hiciéramos un llamado interno como institución a decir, si estamos hablando de una comisión que va a narrar las violencias contra las mujeres en el marco del conflicto y contra las personas LGBTI, pues no es coherente que dentro de nuestra propia institución permitamos que eso ocurra. Entonces, fue un trabajo interno de sensibilización, de pedagogía, también de medidas de exigibilidad y de tomar decisiones institucionales y administrativas importantes cuando ocurrieron casos que implicaban este tipo de violencias. Eh, y eso implicó transversalizar el enfoque, no solo para el trabajo externo, sino para las lógicas del trabajo interno, para los equipos de trabajo, para los escenarios de decisión, para el respeto a la palabra y al trabajo de las mujeres y de las personas LGBTI dentro de la institución. Eso nos hizo que también trabajáramos en equipo diseñando las guías, las entrevistas, los instrumentos para el trabajo hacia afuera. Cómo entrevistar a una persona o a una mujer que es víctima de unas violencias basadas en género, cuando son víctimas de violencia sexual, cómo se entrevista, cómo se escucha. Entonces, fue una tarea de entrenarnos también eh, para comprender y para tener una escucha empática, respetuosa, dignificante, eh, pero también para entender los límites que teníamos como funcionarios y funcionarias. Y eso lo comprendíamos también muy acompañado del equipo psicosocial. Y es, si yo soy víctima, de pronto no es muy fácil escuchar a otra persona víctima de las mismas violencias o de violencias sexuales, por ejemplo. Entonces decíamos, también somos seres humanos, miremos qué límites tenemos y cómo podemos hacer mejor el trabajo. Y eso implicó pues que diseñáramos algunas guías incluso con algunas recomendaciones de cómo hacer esa escucha, de cómo hacer esas entrevistas, eh, de cómo no generar, por supuesto, victimización en el marco del ejercicio de trabajo y de entender también nuestros límites y cómo trabajar en equipo para acompañarnos en ese sentido. Y los retos hacia afuera de la comisión tenían que ver con fundamentalmente eh, pues que el Estado colombiano no le ha cumplido a las víctimas. No han habido reparaciones en muchas ocasiones, han habido revictimizaciones, las víctimas están cansadas de narrar lo que les ocurrió y que nada ocurra distinto, que no haya justicia, que no haya, eh, digamos, una transformación y que por lo tanto hay un agotamiento, por supuesto. Eso generó y ha generado pues desconfianza, por supuesto, desconfianza y prevención de parte de las víctimas a, a las entidades del Estado. Y pues la Comisión de la Verdad era una entidad del Estado. Entonces teníamos un reto y era obtener o recoger o restablecer la confianza de las víctimas y del movimiento social con la comisión para que pudiéramos hacer un trabajo profundo y un trabajo pues trascendental como el que teníamos en el marco del acuerdo de paz. Um, y bueno, creemos que logramos un trabajo muy importante. Uno, porque muchos de los funcionarios, como les decía, pues somos activistas, entonces teníamos el doble rol y eso facilitó que pudiéramos convencer a nuestros compañeros y compañeras y decirles, busquemos la manera de hacerlo diferente esta vez. Y eso pues hizo que hubiese un movimiento social que tomara decisiones políticas de apoyar el trabajo de la comisión, de respaldarlo, pero sobre todo de legitimarlo, en la medida en que el trabajo de la comisión no era un trabajo completamente nuevo, era un trabajo que reconocía y que reconoce todo el trabajo que ha venido haciendo el movimiento social y el movimiento de víctimas por la paz de Colombia. Entonces no era algo distinto, sino era que conversáramos y construyéramos juntos, un trabajo en equipo, digamos. Eso hizo que también se pudieran hacer alianzas
para que el movimiento social ayudara a recoger los testimonios y las entrevistas, en este caso a que las víctimas pudieran escuchar las víctimas, a que las confianzas que la comisión no tenía como entidad ya estuvieran, las que ya estaban ganadas con la organización social, pues fueran parte del equipo de trabajo. Recogimos muchos informes que entregaron las organizaciones y el movimiento social de mujeres y LGBTI. Construimos una mesa técnica donde estuvieron estas organizaciones también dándole pautas y orientando al equipo de trabajo de género y a la comisión en su conjunto, diciéndonos, ojo con estas cosas que no se han dicho, que son necesarias decirlas y que proponemos, ¿cierto? Lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, lo mismo a los académicos y académicas vinculadas a estos temas. Quisiera, para cerrar, contarles que parte de este trabajo, digamos, profundo que han hecho y que hemos hecho las mujeres víctimas, las personas LGBTI, con la esperanza de una transformación de nuestro país, pues se ha visto materializado en todos los escenarios en la comisión. Lo vimos con todas estas participaciones, lo vimos con las narrativas que están en el informe y los invito y las invito a que puedan revisar la página de la comisión, del informe y este capítulo de género en particular, donde están narradas precisamente las experiencias, el trabajo, las metodologías, digamos, todo un poco como hicimos este trabajo, pero sobre todo lo hablábamos con una comisionada, más allá del informe es lo que hubo detrás de él, cómo lo construimos y lo que ganamos. Y no podría cerrar, digamos, esta presentación sin pararme en una palabra que creemos como integrantes de la comisión que ha sido fundamental para la reconstrucción de esta verdad, y es el reconocimiento. El reconocimiento a las víctimas y en este caso el reconocimiento a las mujeres y a las personas LGBTI como constructoras de paz. Y digo, no podría cerrarlo porque en esta diapositiva está Ángela Salazar, que fue comisionada, pero antes de ser comisionada, y ella no lo decía, soy una mujer negra, defensora de los derechos de las mujeres de los territorios, de las mujeres pobres, de las mujeres violentadas por la guerra, pero también por la cultura. Y sin la voz de las mujeres en los territorios, esta verdad va a ser incompleta. Somos nosotras las que hemos vivido, escuchado y reconstruido este país todos los días. Por eso el llamado que nos hacía Ángela era, esta comisión no puede construir un informe sin nuestras propias voces y sin reconocer el trabajo que hemos hecho por este país. Ángela murió en el año 2020, tuvo una situación de salud complicada a partir de la pandemia, le dio COVID y el COVID se la llevó, pero Ángela nos dejó este aprendizaje, esta tarea y este deber ético en la comisión para concluir el informe. Y es que sin las voces de las mujeres en los territorios, la verdad iba a estar incompleta. Entonces, cerraría aquí diciendo que pues, ella, como activista, como lideresa, como mujer negra, pero también como comisionada, pues es un reconocimiento a esta verdad que ella también nos ayudó a reconstruir. Yo dejaría hasta aquí. Espero que haya sido un momento de reflexión, agradecerles por su escucha y sobre todo por reconocer también que hay un país que aunque vive una guerra profunda, que continúa, que se recicla, también hay un país que está luchando para que haya paz y que cada uno de los que estamos allí, de las que estamos allí, pues hacemos cosas pequeñas para lograr una paz grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Tu presentación fue wow, bastante profunda. Yo creo que nos dio una perspectiva inmensa sobre el trabajo de la comisión, especialmente en lo que tiene que ver con las experiencias de las mujeres y de la población LGBTIQ.
durante el conflicto. Las acciones de los actores armados, las acciones de los actores armados also en relación con las comunidades. Yo creo que hay no solamente un conocimiento práctico, una experiencia práctica, pero también un conocimiento que va a nutrir la, las, el- la construcción de conocimiento académico. Yo creo que las implicaciones son tanto políticas como académicas. Yo creo que ah, la, el, el- el trabajo de la comisión no se acaba aquí, sino que apenas comienza y es un conocimiento que va a tener implicaciones para el país, pero también para la construcción del conocimiento de paz en muchos niveles y a nivel de muchas otras comunidades y países que toman el riesgo y la iniciativa de cambiar las armas por una lucha política. So, yo creo que estamos por ver los frutos que va a dar el trabajo de la comisión. So, pues muchas gracias por compartir esto, en particular con nuestra universidad de Aberystwyth, en, en Gales. Bueno, vamos a hacer esto público para que muchas personas tengan acceso a él, no solamente los estudiantes de nuestra universidad. Muchas gracias, mil gracias. Gracias a ustedes y bueno, gracias desde Gales y eh, desde este lugar del mundo por escuchar también esta experiencia. Creo que es muy valioso el reconocimiento sobre todo a las víctimas de Colombia.